Antes de que existiera cualquier forma de vida, antes incluso de que la Tierra tuviera un rostro reconocible, el planeta era un lugar hostil. No había árboles, no había animales, no había silencio. Solo fuego. El cielo estaba cubierto por nubes densas y oscuras, cargadas de gases tóxicos. La superficie ardía sin descanso, y los océanos, si podían llamarse así, eran masas hirvientes de agua y minerales. En este mundo primitivo, nada parecía capaz de sobrevivir. Y, sin embargo, aquí comenzó todo. Tormentas eléctricas recorrían el planeta sin detenerse. Relámpagos gigantescos rasgaban el cielo una y otra vez, golpeando los océanos con una violencia constante. Cada descarga liberaba una energía brutal, capaz de alterar la materia misma. Durante millones de años, estos relámpagos no cesaron. Nadie los observaba. Nadie los escuchaba. Pero cada impacto estaba escribiendo algo, una historia invisible que aún no entendemos del todo. Desde el espacio, objetos gigantescos viajaban sin rumbo aparente. Meteoritos cargados de minerales y compuestos desconocidos atravesaban la atmósfera y se estrellaban contra la superficie. Cada impacto cambiaba el planeta. Algunos científicos creen que no solo trajeron destrucción, sino también los ingredientes necesarios para algo mucho más inquietante. ¿Y si la vida no nació aquí? ¿Y si simplemente llegó? En los océanos primitivos, una sopa química comenzó a formarse lentamente. Agua, minerales, gases, todo mezclado en un caldo espeso y oscuro. A simple vista, no había nada especial. Pero a nivel microscópico, algo empezaba a moverse. Moléculas simples chocaban entre sí una y otra vez. Millones de intentos fallidos. Hasta que, por azar, o por algo más, algunas comenzaron a unirse. Estas moléculas no estaban vivas. No pensaban. No sentían. Pero tenían una extraña propiedad. Podían organizarse, unirse, separarse, volver a intentarlo, como si siguieran reglas invisibles. Algunos investigadores dicen que aquí no hubo intención. Otros no están tan seguros. Porque cuando el orden surge del caos, siempre queda una pregunta inquietante. Con el tiempo, estas combinaciones dieron lugar a estructuras más complejas. Pequeñas burbujas translúcidas aparecieron en el agua. No eran células, todavía no, pero podían contener sustancias en su interior. Podían aislarse del exterior. Era un primer límite entre lo que estaba vivo y lo que no. Una frontera extremadamente frágil. En algún momento, una de estas estructuras logró algo que cambió todo. Pudo replicarse, copiarse a sí misma. No de forma perfecta, con errores, pero suficiente. Ese instante, aunque nadie lo vio, pudo haber sido el momento más importante de toda la historia del universo. Porque desde ahí, nada volvería a ser igual. Estas primeras formas de vida eran invisibles al ojo humano. Microorganismos primitivos, extraños, casi alienígenas. Vivían en condiciones que hoy serían letales. Calor extremo, oscuridad total, sustancias tóxicas. Y aún así, sobrevivieron. No solo eso, prosperaron, como si el planeta entero hubiera sido diseñado para ellas. Durante millones de años, estos seres transformaron la Tierra lentamente. Liberaron gases. Alteraron la atmósfera. Cambiaron los océanos. Sin saberlo, estaban preparando el escenario para algo mucho más grande. Algo que tardaría muchísimo en llegar, pero que ya estaba escrito en su interior. Porque dentro de estas formas simples se escondía un código. Un lenguaje antiguo. Una estructura capaz de almacenar información y transmitirla a través del tiempo. Algo tan pequeño y tan poderoso, que acabaría creando todo lo que conocemos. El ADN. El verdadero libro prohibido de la vida. El ADN no era solo una estructura química. Era información.
Instrucciones escritas en un lenguaje que ningún ser consciente había inventado. Cada molécula contenía órdenes precisas. Cuándo dividirse, cuándo cambiar, cuándo adaptarse. Era como si la vida hubiera aprendido a recordarse a sí misma. Y ese recuerdo no podía borrarse fácilmente. Con cada copia, el código cambiaba ligeramente. Errores minúsculos. Fallos casi imperceptibles. Pero esos errores eran clave. Algunos destruían. Otros mejoraban. Sin intención. Sin juicio. La vida avanzaba a ciegas, probando todas las posibilidades. Incluso las más peligrosas. A lo largo de millones de años, esas mutaciones transformaron organismos simples en otros más complejos. Células que cooperaban. Estructuras que se especializaban. La vida aprendió a trabajar en grupo, a defenderse, a atacar, a consumir. El instinto había nacido. Los océanos dejaron de ser silenciosos. Nuevas formas se movían lentamente en la oscuridad. Algunas cazaban, otras huían, otras simplemente esperaban. La vida ya no era pasiva. Ahora luchaba por existir. Y esa lucha nunca se detendría. Con el tiempo, algunas formas de vida abandonaron el océano. Se arrastraron hacia la superficie. Respiraron aire por primera vez. La tierra, que antes parecía un infierno, se convirtió en un campo de pruebas. Cada paso fuera del agua era un riesgo. Cada error, una sentencia de muerte. La vida conquistó la tierra lentamente. Plantas, insectos, criaturas cada vez más grandes. Pero algo empezó a cambiar. Algunos organismos desarrollaron sistemas nerviosos, sensores, capacidad de reaccionar al entorno. El mundo ya no solo se vivía, se percibía. La percepción dio paso a la memoria. Y la memoria, a la experiencia. Algunos seres aprendieron. Recordaron peligros. Reconocieron patrones. El cerebro, en sus formas más simples, comenzó a tomar forma. La vida empezaba a observarse a sí misma. Con el paso del tiempo, surgió algo aún más inquietante. Conciencia. La capacidad de saber que se existe. De temer. De desear. De anticipar el futuro. La vida ya no solo reaccionaba, pensaba. Y con el pensamiento, llegó la pregunta más peligrosa de todas. Los primeros humanos miraron al cielo nocturno y sintieron algo imposible de ignorar. Soledad. El universo era inmenso. Frío. Oscuro. Y sin embargo, ellos estaban ahí. ¿Accidente? ¿Resultado inevitable? ¿O parte de algo mucho más grande? Porque si la vida surgió aquí, bajo condiciones extremas, entonces podría haber surgido en otros lugares. Planetas lejanos. Lunas ocultas. Mundos que jamás veremos. Y tal vez, no somos los primeros en hacernos esta pregunta. Durante siglos, la humanidad pensó que la Tierra era única. Un oasis solitario en un universo vacío. Pero esa idea comenzó a resquebrajarse cuando aprendimos a mirar más lejos. Telescopios cada vez más potentes revelaron miles de planetas orbitando otras estrellas. Mundos de todo tipo, algunos ardientes, otros helados, y algunos, inquietantemente similares al nuestro. Algunos de esos mundos se encuentran en lo que los científicos llaman la zona habitable. Ni demasiado cerca de su estrella, ni demasiado lejos. Lugares donde el agua podría existir en estado líquido. Donde la vida podría surgir. O quizá, ya exista. Pero no todos los mundos prometedores se parecen a la Tierra.
Bajo kilómetros de hielo, algunas lunas esconden océanos oscuros. Aislados, silenciosos, calentados por fuerzas invisibles. En esas profundidades, lejos de la luz, podrían existir formas de vida que jamás imaginaríamos. ¿Y si la vida puede surgir en lugares tan extremos? Entonces quizá no dependa de condiciones tan específicas como creíamos. Tal vez la vida no sea frágil. Tal vez sea inevitable. Una consecuencia natural del universo mismo. Existe una teoría aún más perturbadora. La panspermia. La idea de que la vida no nació en un solo lugar, sino que viaja entre estrellas. Transportada por meteoritos. Por polvo cósmico. Sembrando mundos a su paso. Como una infección silenciosa del universo. Si esta teoría es correcta, entonces todos los seres vivos podrían estar relacionados. No solo en la Tierra, en toda la galaxia, compartiendo un origen común. Una familia cósmica, que nunca se ha reunido. Durante décadas, hemos intentado escuchar. Radiotelescopios apuntan al cielo noche tras noche, buscando señales artificiales. Patrones. Mensajes. Algo que rompa el silencio. Pero el universo no responde. Ese silencio tiene nombre. La paradoja de Fermi. Si el universo está lleno de vida, ¿por qué no vemos a nadie? ¿Por qué no hay señales claras? ¿Por qué nadie ha venido? Las respuestas posibles son inquietantes. Algunas, aterradoras. Tal vez las civilizaciones se destruyen antes de poder comunicarse. Tal vez se esconden. Tal vez observan. Sin intervenir. O tal vez, somos los primeros. O los últimos. Cada posibilidad es más perturbadora que la anterior. Porque si alguien está ahí fuera y ha estado observando, entonces el verdadero misterio no es cómo surgió la vida, sino cuándo y por qué decidió mirar hacia nosotros. La conciencia humana no apareció de golpe. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Pensamientos simples se convirtieron en recuerdos. Los recuerdos, en identidad. Y la identidad, en miedo. Porque en el momento en que la vida se dio cuenta de que existía, también comprendió que podía dejar de existir. Desde entonces, el ser humano ha intentado entender su origen. Religión. Ciencia. Filosofía. Todas buscan responder la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? Pero cada respuesta parece abrir más dudas. Como si el universo se resistiera a ser comprendido por completo. Algunos científicos creen que la vida es un fenómeno común. Que el universo está lleno de mundos vivos. Otros piensan lo contrario. Que la vida es tan rara que su existencia roza lo imposible. Y si eso es cierto, entonces cada ser vivo es una anomalía. Un error cósmico. Existe otra posibilidad. Una que pocos se atreven a considerar. Que la vida no es un accidente, sino una consecuencia inevitable. Que el universo, de alguna forma, necesita observadores. Testigos. Conciencia. Como si todo esto estuviera destinado a ser visto. Si eso es cierto, entonces la vida no es solo química. No es solo biología. Es parte de una estructura más profunda. Un mecanismo que aún no comprendemos. Algo que conecta partículas, estrellas y pensamientos. El tiempo sigue avanzando. Las especies aparecen. Desaparecen. Civilizaciones surgen y caen. Pero la vida persiste.
Se adapta, cambia de forma. Como si se negara a desaparecer por completo. Tal vez el verdadero propósito de la vida no sea sobrevivir, sino comprender. Mirar al universo y preguntarse qué es. ¿De dónde viene? ¿Y qué hay más allá? Aunque esas preguntas nunca tengan respuesta. Porque cuanto más sabemos, más oscuro se vuelve el panorama. Nuevas preguntas reemplazan a las antiguas. Y cada descubrimiento nos recuerda lo poco que entendemos realmente. Quizá algún día encontremos vida fuera de la Tierra. O quizá nunca, pero incluso si estamos solos. Eso no hace el universo menos inquietante. Lo hace más silencioso. Más frío. Más extraño. Porque al final, la pregunta no es cómo surgió la vida. La verdadera pregunta es esta. Si el universo puede crear algo capaz de preguntarse por su propio origen. ¿Qué más es capaz de crear, que aún no hemos visto? Si este misterio te ha atrapado, suscríbete. Dale a like y recuerda. Aún queda mucho por descubrir.